Shalom, shalom, ¿cómo están? Un evidente antisemita con mucho odio, mucha ignorancia, mucho apego a la idolatría, mucho deseo de destrucción del prójimo, que seguramente detesta la paz, la armonía, la concordia, nos mandó este mensaje en uno de los videos que publicamos la semana pasada acerca de Tisha B'Av, el día más triste del calendario hebreo, hablando de la destrucción de los templos, el exilio del pueblo judío y cómo es el amor genuino, sincero, la respuesta al exilio. Y puso este antisemita: cada vez que Israel cayó en idolatría y pecado, es igual, Dios lo castigó con el exilio. Bueno, el es igual no corresponde, en todo caso sería una flecha indicando la consecuencia. Y no, Dios no lo castigó con el exilio cada vez que cayó en idolatría y pecado. De hecho, el pecado sigue existiendo y es muy feo y muy evidentemente antisemita y de persona de poco centrado mentalmente, emocionalmente, ver el pecado del otro en vez del propio. ¿Por qué Chete 4479 no hace caso de su libro sagrado y en vez de ver la pajita en el ojo ajeno, no ve la viga enorme en el suyo? Porque habla de idolatría de los demás y usted vive en idolatría como muestra el resto de su mensaje. Usted habla de pecado y ya su odio hacia el pueblo de Dios y hacia el prójimo, evidentemente evidencia que tiene más que una viga, todo un edificio dentro de su ojo. Entonces usted habla de los otros y no se preocupa por usted, triste, patético y lamentable, propio de un antisemita, una persona enferma. Pero el pueblo de Israel, idolatría ya hace, ¿cuánto? Déjeme que haga el cálculo. 2600 años que ya no cae en idolatría el pueblo judío. Puede ser que algún abombado, alguna persona extraviada, algún torpe, vaya y caiga en idolatría. De hecho, hay algunos judíos, realmente judíos, que siguen el mesianismo, pobrecito de ellos, que se dejaron engañar por esa secta terrífica, probablemente algún judío que se deja guiar hacia el budismo o algún otro tipo de error conceptual, pero la idolatría en el pueblo judío ya no es parte de la esencia del pueblo judío, fue extirpada hace 2600 años. No puedo decir lo mismo de usted, Chete 4479, un patético y evidente idólatra, así que no sé qué anda viendo la pajita en el ojo ajeno. Y cuando habla de pecado, ya le expliqué, usted seguramente está pecando horriblemente con este comentario, al igual que toda la gente que apoya ideas tan nefastas como la suya. Y Dios no lo castigó con el exilio al pueblo judío cada vez que pecó. Eso ocurrió un par de veces. Y otras veces había otro tipo de pecado. Por ejemplo, venían los enemigos, como usted, que venían a atacar porque se aprovechaban de la debilidad interna del pueblo judío. Que el pecado acá no es algo mágico que Dios manda, no sé, una peste mágica al pueblo judío por el pecado. El pecado significa la desunión con nosotros mismos internamente, uno consigo mismo. ¿Cómo le pasa a usted? Evidentemente un tipo enfermo, o tipa, no sé qué es, o tipe, no sé, porque chete, vaya a ser, debe ser un tipo, ni cheto ni cheta, chete. Eh, la desunión interna, el desequilibrio interno, como el suyo, eso provoca el pecado. La desunión con el prójimo, eso provoca el pecado. Y evidentemente también la desunión con Dios. Cuando ese desequilibrio interno o con el prójimo se evidencia, es que tenemos sociedades corruptas, corrompidas, llenas de todo tipo de actitudes y conductas nefastas, como pasa en muchísimas sociedades actuales, donde se valora como positivo todo tipo de pecados, donde se aplaude a todo tipo de corruptos, donde hay un gran número de personas que, por ejemplo, apoya a Maduro, no dudo que usted sea uno de esos, y hay gente que apoya a Hamas, no dudo que usted sea uno de ellos. O sea, no es que Dios dice, ay, voy a castigar a esa gente, les voy a mandar una maldad ahí que yo tengo preparado por el pecado, soy Dios, y le manda el pecado, al pecador su maldad. Es el propio pecador el que genera su castigo. Y no, el exilio, como le dije, ocurrió solamente dos veces. Una fue en el 586 negativo, si seguimos la numerología de los que conquistaron al mundo con su cultura, menos 586, y se volvió a Israel. Israel volvió a Israel en el 70 años más tarde. Y luego tenemos el exilio de Roma, que tristemente le cuento, el exilio de Roma se terminó de concluir alrededor del año 135 de la era común, así que son menos de 2000 años, pedazo de persona que no sabe ni historia ni de lo que habla. Le cuento, ese exilio terminó. No sé si captó que hay un Estado de Israel fuerte y poderoso, próspero, bendito, que construye, que evoluciona, que es un faro
en el Medio Oriente de democracia, de valores, de respeto, de ciencia, tecnología, de salud, de bienestar, que haya enemigos como usted, que hacen terrorismo como usted, bueno, eso no quiere decir que el pueblo judío no terminó su exilio. Así que no duró 2000 años, duró 1948 menos 135, haga usted la cuenta porque se nota que es muy inteligente, y es un exilio que terminó. Por lo tanto, se desbarata toda la tontería que está diciendo. El exilio terminó. ¿Sigue habiendo gente fuera del Estado de Israel? Yo, por ejemplo. ¿Sigue habiendo problemas en el Estado de Israel? Evidentemente. Pero la mayoría de los problemas no los genera el pueblo judío, que es idólatra. Porque no es idólatra, ni cae en pecado. Fíjese lo que el 99,8% de la población hace. Usted, que es parte de ese 99,8%, mire la viga en su ojo, el edificio enorme en su ojo, en vez de ver la pajita en el 0,2% de la población mundial, que es el pueblo judío. ¿Que hay pecados? Sin duda. ¿Quién es una persona perfecta que no peca? Pero usted seguro que no es quien para levantar el dedito acusador. Mejor acúsese a sí mismo. Sería lo mejor que pudiera hacer. Empezar a hacer un momento de reflexión y decir, qué vida tan inútil la mía, la suya, Chete 4479. Qué vida tan desperdiciada. Todos los años que he tenido he seguido la corrupción, el odio, la maldad, la injusticia. Soy un enfermo, diga usted para sí mismo, Chete. Tengo que cambiar. Dios me está esperando amorosamente. Me dio 7 mandamientos. No quiere fe, no quiere religión, no quiere rituales. Quiere los 7 mandamientos que desde el inicio de la humanidad me ha dado a mí, Chete 4479, para que cumpla. Entonces no me venga a predicar ni a hacerse el grandioso cuando evidentemente tiene muchos problemas. Chete, desde la otra Israel, pedazo de abombado, España sefarad. Eh, la falta de respeto es tan lamentable, Chete. Realmente yo le recomendaría, haga una consulta con un neurólogo, quizás tiene un problema neurológico, con un psiquiatra, sin duda lo tiene, pero también eh, aprenda a amar al prójimo, aunque a usted le cueste porque se nota que es un psicópata. Trate de amar al prójimo, no sea tan despreciable, no le hace bien a usted. Sigo leyendo las tonterías que escribió. Han pasado 2000 años de la destrucción de Jerusalén. No, Jerusalén fue destruida en el 135 de la era común, finalmente destruida. Por lo tanto pasaron y fue reconstruida hace tiempo. O sea, no. Y el mayor exilio de la historia judía. ¿Por qué este castigo tan largo y severo? Yo ya lo expliqué en el video, como lo explican los sabios, y como es evidente, por la desunión del pueblo judío. No es pecado con Dios, no es idolatría, y no es por no seguir a un personaje ficticio, que es más real, Harry Potter, sino porque entre el pueblo judío no nos ponemos de acuerdo. Y eso se evidenció, por ejemplo, previamente al pogrom espantoso del 7 de octubre de 2023, y mismo después de ese pogrom, siguió habiendo gente que, dentro del pueblo judío, que prefirió la desunión en vez de la unión. Es un tema de amor al prójimo lo que ocurre en el pueblo judío, que sí, es un pecado no cumplir eso del amor al prójimo, más allá de las tonterías que está diciendo usted. Es igual, Dios perdonará a Israel por matar al Mesías, y solo cuando Israel se lo convierta. Ay. Primero, no es Mesías, es Mashiach. Si quiere usar palabras en hebreo, úselas correctamente. Mashiach, que quiere decir el ungido. Hubo muchos ungidos, porque el ungido significa alguien que fue certificado para ser el rey de Israel o el gobernador. El personaje ficticio de fantasías que usted menciona no fue Mashiach, porque nadie lo puso en el papel de rey de Israel, ni gobernó. No se sentó en el trono, no mandó, no tenía moneda, no tenía ejército, no estableció ministerios, etcétera. No, no es el Mashiach. No es un tema de creencias, es un tema de realidad. Por desgracia, el palurdo pro Hamas que gobierna en España, eh, se sabe que lo gobierna Sánchez, se sabe que lo gobierna. Vaya a saber cómo llegó ahí, cómo se mantiene ahí, pero se sabe quién es, no guste o no políticamente, y sus actitudes odiosas hacia Israel y hacia el pueblo judío. Pero es sin duda el que gobierna España. Acá no es un tema de creencias. ¿Le puede gustar o no? Puede haberlo votado o no, pero es un tema de realidad. Así que Israel no mató a ningún Mashiach, por lo menos al que usted se refiere, su ser mágico, el espagueti espacial que usted adora, sino que Israel tiene un problema interno. Se divide por cuestiones de creencias, de ego, de política, como ocurre hoy en día. Y lo que hay que hacer es buscar la paz, el amor, el entendimiento dentro del pueblo judío y por supuesto con el prójimo. Sigue. Dios perdonará a Israel por matar al Mesías cuando Israel se lo convierta. Sería buenísimo que aprendiera a escribir, ya que de España aprende a escribir en español. Y solo ocurrirá después del engaño del falso Mesías. Ahora escribe Mesías con doble S. Ay, Dios mío.
o anticristo. Evidentemente, aparte de ser una persona enferma, evidentemente, y de ser ignorante, evidentemente, de muchos temas, por ejemplo del español, evidentemente está siguiendo una creencia que no tiene nada que ver con la realidad y que no tengo yo por qué aceptarla. Puedo aceptar a las personas que creen en eso, respetarlas, quererlas, apreciarlas, pero decirles, lo que ustedes creen no es compatible ni con la realidad material, ni con la realidad espiritual, ni con lo que es la Torá, ni con lo que es la tradición judía, que es la única que me tendría que importar a mí seguir en temas espirituales, ni con la realidad noágica, que es la que debiera seguir el 99,8% de la humanidad. Por lo tanto, esto de que un engaño, un falso Mesías, que es el anticristo, me está hablando como que, no sé, de Voldemort. Me está hablando de el malo del Señor de los Anillos. Me está hablando del malo de Dragon Ball. Me está hablando de fantasías. ¿Yo por qué tengo que seguir una fantasía? En todo caso, Darth Vader, el malo, que después se hizo bueno, de Star Wars, es más real que todo esto que me está hablando. Porque no es algo que está creado para engañar a la gente. En fin. Entonces Israel descubrirá la verdad. Bueno, le comento que Israel ya descubrió la verdad, que es el problema de que no estamos unidos, no amamos al prójimo. Tenemos que hacer un esfuerzo para dejar de lado el ego con todas sus conductas negativas y empezar a amar al prójimo. Eso nos va a llevar a tener una mejor vida entre nosotros y con eso también encontrar una mayor afinidad con Dios. Porque Dios lo que quiere es que respetemos al prójimo, que lo amemos, que vivamos en paz con él. Eso no quiere decir aceptar todas las tonterías que el prójimo dice. O sea, yo a usted no le deseo ningún mal, por el contrario, le estoy diciendo, vaya al médico, consulte, que lo mediquen, si precisa internación para que no se haga daño usted o a otros, que lo internen. Le estoy deseando lo mejor para su vida, que tenga paz, que tenga bendiciones, que ojalá encuentre el camino correcto para lo material, para lo sanitario, para que pueda llegar al paraíso, porque este no es el camino del paraíso, señor mío o señora, no sé, chete. Mejor encuentre algo más útil para hacer con su vida, por ejemplo, empezar a sacar el edificio entero de porquerías que tiene dentro de su ojo, dentro de su mente, dentro de su corazón, para que pueda ser una persona de bien, no lo que está haciendo ahora, una persona que odia y que todavía tiene el desparpajo de llamar a España la otra Israel. En todo caso, cuando había judíos viviendo en España antes de 1492 y eran respetados en sus derechos para vivir en España y a tener su cultura, la judía, no la española, y vivir con dignidad y vivir con nobleza y ayudar así también a sus compañeros, compatriotas no judíos, ahí sí se la llamaba la otra Israel. ¿Por qué? Porque había muchos centros de estudio de Torá, había muchos centros de difusión del judaísmo, pero fue España la que expulsó a esa joya de sí misma y luego la obtuvieron como recompensa otros países, otros imperios, como por ejemplo el otomano. Por lo tanto, no es la otra España, no es la otra Israel España. Es simplemente un país que expulsó a lo mejor que tenía en su momento, que siguió generando odio, como lo hace ahora, apoyando a Hamas y a otros terroristas, deseando que desaparezca el Estado de Israel, como hacen los políticos del gobierno de su país. Por lo tanto, para usted, su país y todo el mundo, le deseo que tengan salud, que puedan curar sus heridas internas, que dejen de estar buscando en la idolatría la solución a los problemas, porque en la idolatría solo van a seguir encontrando la maldad en la que viven. Así que, mi amor y bendiciones, shalom.